El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Tercera vez, tercera aparición del resucitado con sus discípulos. Hay diferencias entre las 2 primeras. El segundo relato de San Juan. También hemos escuchado los relatos de Marcos, de Mateo, acerca de los encuentros del resucitado con sus discípulos, con su iglesia. Las otras apariciones se daban en domingo, el primer día de la semana. Cada 8 días se daba la aparición. En esta hay una diferencia. Es un día cualquiera, en que Pedro dice: voy a pescar. Y los discípulos también dicen: vamos contigo. Pescar, esa faena, es interpretada como el misionar de la iglesia, la tarea de la iglesia, la obra de la iglesia. Pedro lo hace, pero lo hace con sus discípulos, con los hermanos, sin Jesús. Es de noche, era el tiempo propicio para pescar, pero la faena, el trabajo, la obra, la misión es infructuosa. Amanece y Jesús está en la orilla, está de pie, está resucitado. Pregunta: ¿han pescado algo? Y la respuesta es negativa.
No hay nada, la red está vacía, las barcas están vacías, la faena ha sido totalmente infructuosa. Entonces resuena la voz del Señor, resuena la palabra del Señor, resuena la orden del Señor. Ahora es Él quien va a dirigir la misión. Ahora es Él quien va a gobernar, a dirigir la barca. Y entonces viene la orden categórica: tiren la red a la derecha. Es de día no se pescaba. Pero ahora las cosas se van a hacer según la manera de Jesús y con Jesús. Tiraron la red, se llenó la red, a pesar de que eran muchos peces, 153, y grandes, no se rompió la red. Son expresiones, testimonios de Juan. La red está llena después de que Jesús habla, después de que Jesús dirige. Y es que Jesús es el que dirige la misión. Es el Espíritu de Dios el que dirige la misión. Y cuando Él lo hace, las cosas cambian. Los esfuerzos, los trabajos eclesiales, personales, misionales, tienen verdadero fruto. Pedro se tira al lago, es como un bautismo, es como un renacer de entre las aguas. No tenía la túnica, se pone la túnica, se tira al agua y es un Pedro nuevo en el encuentro con el resucitado. Arriman la barca, llevan los peces, hay brasas, hay pan, hay comida. Todo eso nos habla de Eucaristía. Vuelve el encuentro con el resucitado en la Eucaristía. Y Jesús prepara la mesa. Jesús prepara la comida. Jesús prepara el pan. Es más, Él es el pan de la vida. El resucitado es el verdadero alimento, es el verdadero pan, es la Eucaristía. Hay dos elementos, los recuerdo: pan y peces. ¿Qué sucedió en aquella multiplicación de los panes? Son los mismos elementos, pan y peces, y sobra, la comida es abundante. Después de trabajar, ahora de trabajar ya con la dirección de Jesús, ellos se sientan a la mesa y comparten. Y es el Señor quien prepara de manera delicada, bien hecha, la comida. Allí se encuentran con el resucitado, se sientan con Él, y como decíamos en la homilía de ayer, donde se hablaba del tema del comer, de aquellos tres verbos donde Jesús les invita a mirarlo, los invita a tocarlos, los invita a comer. Comer es algo más que compartir alimentos. Comer es compartir la vida. Y Jesús desea de que sus discípulos compartan su vida con Él. Y Él desea compartir la vida con sus discípulos. Hermanos, ustedes que tienen la bonita actitud de venir a la Eucaristía todas las mañanas sucede exactamente esto de lo que nos está hablando el Evangelio. Escuchamos la palabra de Jesús, nos sentamos a la mesa con Él, comulgamos su cuerpo, bebemos su sangre y luego salimos de este templo a la misión, en misión de amor, en misión de perdón, en misión de misericordia. Por eso la misa no se agota aquí, no termina aquí, sino que la misa continúa en el barrio, la misa continúa en la casa, la misa continúa en la oficina, la misa continúa en el trabajo, en las labores. Vamos a misionar. Jesús nos envía a misionar y salimos de este templo ya con la palabra de Dios
Salimos de este templo con la Eucaristía, después de sentarnos, de alimentarnos, de robustecer la fe, entonces salimos a anunciar el Evangelio. Como decía ayer, el perdón de los pecados y la vuelta hacia Dios. Vivamos intensamente nuestras Eucaristías, no se duerman, vivámosla intensamente las Eucaristías, estemos atentos porque estamos teniendo un encuentro vivo con Jesús resucitado. Esa tiene que ser la actitud en nuestras Eucaristías. Seamos discípulos vivos, ardorosos, con ojos abiertos, con oídos abiertos y un corazón palpitante. Vivamos nuestras Eucaristías de manera diferente, como un encuentro personal con mi amado, con mi amigo Jesús. Así sea.